Recording in progress. Pásale, dile que vuelva a entrar. Se escucha, ¿verdad? Se escucha con eco. Estás muteado. Estás muteado. No te escucho. Ahí. Ya, te decía que tienes que empezar la sesión con esa computadora que tienes, porque ocupas Tengo un dos. espacio innecesario con la otra. Me invisibilizas, no se me ve. ¿En dónde son? ¿Dónde son? Es que estás con dos espacios, el que hablas y el otro. Entonces crea la sesión con una sola, con la que estás. ¿Me explico? Hola. Yo tengo puesta la galería. Tengo puesto en galería. Galería salen todos al mismo tiempo. Tienes el número de ella, envíale el link. Yo te acabo de enviar el número. Estoy trabajando, no estoy en WhatsApp ahorita. ¿Tú lo tienes ahí? Ya se lo envié, ya le dije. Si no, déjalo ahí. Si no, ya déjalo ahí. Ya entra, dice, oye, escúchame. Tienes que crear el link con este. Deja el otro porque la pantalla se divide en tres y podemos salir los dos, pero si está el otro, se divide en tres, el uno es tu imagen también Ya, y yo déjame aparezco sacar. en un cuadrito. ¿Entiendes? Es para futuro, ahorita no importa. Ay, ay, Vamos ay. aprendiendo. Vamos aprendiendo en el camino. Ya entra, dice. Ya va a entrar. Qué guapa. Compañera, camarada. Ya no anda con traje de guerra ni de lucha. Anda con traje de fiesta. En fin, me parece Ya una te- chica muy inteligente, te cuento. Ah, Me parece una chica muy inteligente, sí. muy culta. Bueno, está Ay, grabado estamos de... Buenas. y ahí estamos ya. Ahí estamos ya. Llegó. Ahí No la está. veo. Perfecto. Juliana, mil disculpas por Exacto. el lapsus. ¿Puedes retomar la idea, por favor, para seguir escuchándote?
La Sí, escritura solo decir, neoliberal de ficción. sí, o sea, que la escritura puede trabajar la ficción, puede trabajar lo neoliberal como corriente subterránea de sentido. Tal vez aunque no lo diga, digamos, directamente, es evidente, porque mi novela está situada en el 99, cuando el Ecuador se dolarizó, y toda la crisis que sucede, porque a mí me interesa cómo las crisis trascendentales o estructurales van a permear la intimidad, ¿no? Porque pues los relatos trascendentales y estructurales y grandes ya los tenemos en la tele, digamos. La tele nos está diciendo todo el tiempo que el país está mal, que la estructura, que el Estado. Pero ¿qué pasa con la intimidad, no? Entonces yo creo que la novela, las novelas o las obras que a mí me interesa hacer van a trabajar lo íntimo y lo estructural va a estar permeando. Va a ser algo como no tan evidente, pero sí, evidentemente va a ser como lo que va a generar la complejidad del espacio, ¿no? Toda la crisis que hay en la novela, en Fiebre de Carnaval, si algún día la pueden leer, la pueden comprar igual en librerías aquí en Guayaquil. eh, Toda la crisis que hay es por la dolarización, por la dolarización, la migración, porque la dolarización aceleró el precio de vida, ¿no? El precio de vida del ecuatoriano es carísimo, desde el 99 para acá se ha acelerado y eso derivó en bueno, en una precarización de la vida que seguimos viendo hasta ahora, ¿no? Y la novela habla de eso, porque lo que están sufriendo en la intimidad tiene que ver con la estructura y lo neoliberal, porque no hay crisis íntima sin crisis estructurales, ¿no? Y es algo que se puede ir mapeando. De hecho, lo interesante es que hay teóricos que han trabajado ese tema en mi obra, ¿no? Por ejemplo, Fernando Montenegro tiene un ensayo un artículo sobre literatura y neoliberalismo, justamente en torno a Fiebre de Carnaval, ¿no? Que creo que él, el que es como más teórico y trabajó eso desde la teoría, él lo explica de manera mejor. Pero a mí lo que me interesa es plantear escenarios, no tanto la pedagogía de decir el Estado ecuatoriano es un Estado neoliberal, sino más bien generar la situación para que el lector vaya entendiéndolo, ¿no? El que lo quiere entender, el que no lo entiende y piensa que solamente es la historia de una niña, ¿no? Pero pues esa niña, todo lo que le pasa a esa niña le pasa porque está inmersa en un contexto y el contexto es el contexto ecuatoriano de dolarización. Juliana, ¿qué significa para ti ser escritora ecuatoriana con reconocimiento global, si cabe el término? ¿Y cómo crees que esto puede influir en la literatura latinoamericana? Vamos a aprovechar para hacerte dos preguntas en una. Tú eres una mujer muy inteligente y valoro eso. ¿Y cuál ha sido la reacción de tus lectores y críticos ante tus obras? ¿Y qué te gustaría que la gente recuerde de ti o de tu trabajo? Bueno, yo creo que la literatura actual, pienso por ejemplo en Elaine Vilar Madruga también, que es una autora contemporánea a mí, tiene 35 años, yo tengo 32. Ella es cubana. Creo que la literatura actual ha hecho un quiebre en muchísimos aspectos de algo que se decía en el siglo XX sobre la literatura, ¿no? La literatura estaba alejándose, tomó como un camino muy antagónico Distante. de la oralidad, ¿no? De la oralidad, de lo que se dice, de lo que dicen las abuelas. Y en ese sentido, la literatura actual más bien ha hecho un quiebre en eso y ha puesto en primer plano a, a las abuelas y a las mujeres, a las mujeres mayores que nos contaron historias como también como fuente de trabajo y de investigación y como fuente literaria, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Para mí es súper importante que una autora como Elaine Vilar, que es joven, diga que ella aprendió a escribir literatura y a hacer literatura en el fogón de su abuela, ¿no? Eso es súper Qué importante porque lindo. eso cambia la idea de que la literatura solo es un espacio erudito y letrado, ¿no? Sino que también la literatura, que es algo que hacen mucho las autoras actuales, es el espacio de la escucha, ¿no? De la escucha del otro y de las otras.
de la escucha de las mayoras, de las mujeres que pareciera que no tienen nada que decirnos, ¿no? Porque el sistema nos dice que esas mujeres no tienen nada que decirnos. Una señora que cocina y que nunca le han pagado por cocinarle a su familia, que eso es algo que también es terrible, no tiene nada que decir, no hay nada que enseñar. Y nosotras sabemos que no es así, ¿no? Que creo que tal vez eso para mí ese es el gran quiebre que yo veo y yo también me adjunto como a esa forma de escribir, de pensar en la palabra viva y en lo que escuchamos para poder hacer literatura también, y que la literatura pueda beber del espacio más popular. Y de ahí a mí me interesa que me recuerden como una escritora que no pensaba solamente en los límites ecuatoriales, digamos. Yo soy de la frontera porque Limones es una isla fronteriza con Colombia, estamos muy cerca de Colombia, pero no solo cerca de Colombia, sino cerca de Panamá y de Centroamérica y del Caribe, ¿no? Que es algo que no se dice, pero que Así culturalmente es, cuando uno habita ese espacio, uno sabe que no está solamente en la línea ecuatorial. De hecho, no estamos en la línea ecuatorial está más abajo, nosotros estamos más arriba. así Eh, es. y a mí me interesa lo que hacen las aguas, ¿no? Me parece que las aguas se están comunicando con otras aguas todo el tiempo. El Caribe a través de Centroamérica se conecta con el Pacífico y así me interesa la literatura, ¿no? La literatura es ese espacio de conexión de aguas para mí. ¿Qué consejo le darías a alguien como yo, por decirte que de pronto ahora, por la emoción, me siento inspirado en la literatura, en la escritura, en la poesía, en la novela? ¿Cómo empezar? A ver, ¿Cómo yo puede creo empezar que alguien? ¿Qué consejo le sí, darías tú en base a tu experiencia para cortar la distancia? o sea, es que yo otra vez lo que voy a decir es que la literatura no corta distancias, la literatura es más bien alarga el tiempo. O sea, yo escribí esa novela en 5 años, ¿no? ¡Wow! Eh, y es así, esos son los tiempos de la literatura para mí. Habrá gente que escribe más rápido, no lo sé. Yo no creo, porque la verdad, Ahora con la IA. pero es que si usas la IA no entiendo para qué quieres ser escritor, desde mi punto de vista. Exactamente. O sea, No hay lo- yo creo que si uno quiere usar la IA, entonces ya no escribe, pues porque ya la IA va a escribir por uno, ¿no? Igual se puede usar. Hay autores que hacen ejercicios con inteligencia artificial. Hay un autor muy interesante que se llama eh, Jorge Giorgi Carrión. Él es de Barcelona y él tiene un trabajo muy interesante y muy crítico con la IA y la literatura, ¿no? Creo que si es que les interesa escribir con IA, porque tampoco quiero ser una persona, yo soy más como de escribir y ya, no como utilizar la IA para escribir, pero sí se puede utilizar la IA para escribir pero creo que es importante tener pedagogía de la IA, ¿no? Como entender hasta dónde es plagio y cuándo no es plagio, ¿no? Porque la IA lo que va a hacer es tomar cosas que ya están escritas y ponerlas ahí. Así Entonces, y la literatura no es eso, pues la literatura no solamente es ir copiando cosas, la literatura hace algo nuevo, a pesar de que beba de otras crear. cosas, hace algo nuevo. Bueno, para mí, yo no soy buena dando consejos, pero yo voy a hablar de lo que a mí me ha servido para escribir, ¿no? A mí me ha servido mucho leer, ¿no? Primero creo que empecé a leer y leer mucho, ¿no? No solamente literatura, sino también filosofía. Estudiar también me sirvió mucho como para tener herramientas de escritura, ¿no? Porque incluso para deconstruir el lenguaje es importante conocerlo bien, ¿no? Creo que esa es una parte que hay que conocer y hay que manejar bien, ¿no? El lenguaje. Incluso para hacer algo oral, también tenemos que trabajar bien el lenguaje escrito para poder saber cómo vamos a llevar ese lenguaje hacia la palabra escrita, que no es lo mismo, ¿no? Y después tomar talleres, ¿no? Los talleres de escritura en Ecuador son menos populares, no es que no hay, sí hay, son un poco más limitados, difíciles de que te enteres, no es como que te vas a enterar, porque claro, no tenemos como en España o como en Colombia, no tenemos como grandes ministerios que puedan hacer y generar esas cosas, porque estamos en un momento muy catastrófico en el Ecuador, pero tomar talleres de escritura creativa con buenos escritores a veces ayuda también, porque yo creo que la escritura...
La escritura se bebe como de, para mí la escritura también se puede enseñar y también bebe de otras cosas. Una pregunta súper importante, Juliana, es el tema que acabas de mencionar. El Ecuador está en un tiempo catastrófico y sin amén de las políticas neoliberales, porque digamos así que pueden haber políticas neoliberales, pero cuando tú atacas la cultura y la educación, o sea, eso ya es, eh, no sé si eso tenga que ver con la neoliberalidad. Eso ya creo que tiene otra connotación y yo creo que es perverso. Sabemos muy bien que el Ecuador no es un país completamente neoliberal. De hecho, hay países en Europa, en el viejo mundo, que ya lo son o que han estado en esa corriente y no necesariamente la cultura y la educación se han visto perjudicadas. Entonces, entonces, realmente esa situación de crisis con respecto a educación y cultura, ese menoscabo, esa estocada que hemos recibido en este año con este gobierno, ¿qué nos, qué nos depara los próximos? ¿Cómo tú ves para mí sería la debacle, ¿no? Pero no quiero poner palabras en tu boca. ¿Cómo tú ves el desarrollo de aquí a 4 años, que es el periodo que tenemos que esperar hasta que de pronto venga otro mandante y vuelva a reestructurar las cosas y de pronto tengamos nuevamente un ministerio de cultura? Eso por un lado, o sea, ¿cómo tú ves el desarrollo de los próximos 4 años? ¿Y qué podemos hacer? Porque yo soy artista visual, no soy escritora, bueno, a veces sí escribo un poco, pero no es mi fuerte, ¿no? Eh, ¿Cuál es el frente, si es que hay alguno, de artistas, de actores que trabajan en la cultura, que son productores de cultura, para hacer un frente a esta situación que estamos enfrentando? Sí, bueno, yo creo que también estas medidas de shock, porque nosotros estamos en shock desde el 2020, ¿no? El COVID fue una medida de shock, después la violencia, nosotros no hemos parado de estar como con malas noticias desde el 2020, que también, esto es algo como que igual yo lo digo, yo lo pienso también desde mi propio contexto, porque inevitablemente no, no puedo tener una solución para todo el Ecuador, ¿no? Porque creo que tener nuestras limitaciones, saber nuestras limitaciones es importante, pero yo sí creo que la parte colectiva, el ejercicio colectivo, de colectivizarnos, ¿no? Es necesario y urgente ahora más, ¿no? Conozco muchas amigas y amigos que están trabajando en comunidades, en barrios, ¿no? Haciendo teatro en barrios, con cooperación internacional, ¿no? Habrá que escribir proyectos, habrá que buscar otro tipo de financiamiento, ¿no? Yo veo mucho y me gusta mucho Colombia, no solamente porque mi familia también tiene esa descendencia colombiana, sino también porque cuando he podido visitar Colombia, Colombia ha vivido lo que nosotros estamos viviendo hace muchos años, ¿no? Colombia ha estado en una situación mucho más crítica que la nuestra y justamente en ese espacio crítico surgieron un montón de movimientos artísticos importantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, yo voy a hablar puntualmente de la literatura, pienso en los mediadores y animadores a la lectura, ¿no? Que hicieron en Comuna 13 de Medellín, pero también en el Chocó, pero también en Cali, ¿no? Ciudades mucho más peligrosas que la nuestra, o sea, Medellín en el 90, Cali en el 90 eran ciudades intransitables, ¿no? Nosotros no tenemos idea de lo que se vivió en esa época, ya es mucho peor, ¿no? Es terrible lo que está pasando ahora en Ecuador, es terrible, pero podemos mirar hacia otros lugares y ver porque sigue habiendo gente en Colombia, ¿no? Sigue habiendo vida en Colombia, y Colombia es una potencia cultural. Creo que hay que colectivizarnos, ¿no?
hay que cambiar la perspectiva de, tal vez no vamos a tener una gran estructura, pero vamos a tener, pues, cualquier espacio que tenemos es un espacio posible para la creación. Eh, Pienso también en Argentina, en el 2001, en la crisis del Corralito, ¿no? Las librerías no tenían, las editoriales estaban en crisis porque subió el papel, ¿no? Y hubo una editorial que se llama Eloísa Cartonera, que empezó a hacer libros en vez de tener estas portadas así como que cuestan un montón de plata, sí, cambió al el cartón reciclado, ¿no? Hay que cambiar hay que pensar en otros soportes, hay que pensar en cosas que podemos hacer en colectivo. Yo pienso que también estas medidas de shock hacen que, no, las hacen para que tengamos miedo y para que dejemos de hacer, ¿no? Porque el arte ha cambiado la narrativa de muchísimos lugares y de muchísimas personas. Y si se ataca al arte es porque obviamente el arte iba a ser crítico con el Estado. O sea, a veces cuando no lo dicen los periodistas o la gente que tiene plataforma en los medios, en los grandes medios, los artistas sí lo dicen. De hecho, Mónica Ojeda, su última novela que se llama Chamanes Eléctricos, en la Fiesta del Sol, es una novela bellísima, dolorosísima, donde dos niñas adolescentes de aquí de Guayaquil se escapan de su casa porque están hartas de esos escuadrones de barriales donde la gente mata a niños que roban, ¿no? Que eso pasa en Ecuador. Y se van a una fiesta en el páramo, ¿no? Y es muy interesante todo lo que está pasando y cómo ese espacio que ellas construyen en ese momento, ¿no? Ese instante de reunión, eh, es un ejercicio de hacer que la vida siga, a pesar de... Y yo creo que va a tocar eso, ¿no? Y el Ecuador ha salido de peores crisis. Quiero creer, porque claro, yo hago el ejercicio de pensar que no todo va a estar perdido porque es lo que quieren que pensemos de alguna manera. Quiero creer que lo colectivo va a ganar, o sea, yo quiero creer que nos vamos a juntar y algo va a pasar. No, yo quiero creer eso. No, no, no quiero pensar de manera catastrófica. Creo que es un ejercicio que hago todo el tiempo. Yo vengo de la frontera, entonces en la frontera siempre hubo narcoestado, ¿no? Siempre hubo narcoestado, siempre hubo militares desapareciendo niños, siempre. Yo eso lo conozco muy bien, Justamente, ¿no? Entonces, justamente, y hemos sobrevivido, entonces yo quiero creer que lo colectivo nos va a salvar, yo quiero creer. Juliana, justamente lo que usted dice es una gran verdad. Yo trabajé para el Ministerio de Ambiente en la zona norte y lo que usted dice es una gran verdad y reducida, porque allá como funcionario yo tenía que andar con chaleco y antibala y chaleco antibala y armado porque yo elegí vivir y no morir. Y en torno al tema que han matado niños, ¿se te ha ocurrido en un momento determinado y si no le ha pasado por su mente, le dejo ahí puestecita la espinita de escribir acerca de los cuatro de las Malvinas? Bueno, yo escribí un artículo pequeño para la página 12 sobre los cuatro, no necesariamente sobre los cuatro de las Malvinas, pero también toco el tema de los cuatro de las Malvinas. De verdad que yo siento que está todavía muy fresco el dolor, porque para mí fue un dolor terrible. O sea, yo en diciembre no la pasé bien para nada como con la noticia, ¿no? Del secuestro, la desaparición forzada y además nunca había visto en mi vida como un nivel de indolencia por parte del Estado, ¿no? Entonces sí fue un golpe durísimo, como siempre que hablo, cuando ustedes lean Fiebre van a ver que igual en mi novela se habla, ¿no? De desapariciones, se habla de cuidado a los militares, porque es algo con el que el tener cuidado a los militares es algo que yo lo tengo presente porque soy de la frontera, ¿no? Y porque siempre nos decían, si un militar camina por tu cuadra, tú te cruzas a la otra cuadra, ¿no? Y esa es la forma en la que nosotros hemos crecido como personas de la frontera.
ahora esa frontera se ha extendido hacia todo el Ecuador de la costa, porque no es tanto en la capital. Al menos yo no lo veo, el nivel de persecución que tenemos nosotros acá no es igual que en la sierra, pero sí, no sé si voy a escribir una novela sobre los cuadros de las Malvinas puntualmente, porque me parece también un poco sórdido tomar un tema tan delicado y real para finalmente capitalizar, porque digamos, los productos culturales, las obras, son capital también. Entonces, yo siempre hablo de la violencia, pero me gusta hacer otra cosa con ella, ¿no? Porque si no, yo siempre me pongo a pensar en el dilema ético de hasta dónde yo también estoy. Porque el tema de las Malvinas es visible, no es que nadie lo sabe. Yo ese tiempo, cuando yo estaba volviendo de Europa al Ecuador, en todos los aeropuertos que yo pasaba la gente hablaba. Gente X, ya, no es como que la gente no se enteró, ya. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que son los militares, salió en medios internacionales, incluso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es falta de conocimiento, ¿no? Es otra cosa, que es mucho más sórdida, ¿no? Que es algo que a mí me interesa mucho también pensar de la mano de varios filósofos afrodescendientes, americanos sobre todo, que ellos han vivido esto hace mucho tiempo. En Estados Unidos, el gatillo fácil, en Estados Unidos y en Brasil, el gatillo fácil mata niños, cualquier cantidad, ¿no? Entonces, de la mano de estos escritores, lo que yo veo es otra vez esa herida que pensábamos resuelta, ¿no? La herida de la ciudadanía del negro, ¿no? Esa ciudadanía que otra vez está puesta en crisis y que siempre ha estado puesta en crisis, pero que ahora es muy evidente. Y eso es mucho más sórdido y eso requiere otro trabajo, no solamente conocimiento, porque todos sabemos. O sea, lo que más me duele a mí y me parece sórdido, y por eso mismo no sé cómo tratarlo, es que sabemos, o sea, nos enteramos, todos nos enteramos. Es verdad que el gobierno hizo, no sé si el gobierno, bueno, no puedo decir si fue el gobierno, pero hubo como mucha información, ¿no? En torno a que los niños estaban acá, que los niños eran, porque entonces yo ahí me doy cuenta, entonces los niños negros no son niños, ¿no? Entonces la infancia sí es una invención, verdaderamente. Y ahí te das cuenta que igual estamos en un sistema y en un estado contradictorio, ¿no? Juliana, Juliana, usted, yo entiendo su posición como escritora y todo lo demás, pero yo no soy escritor. Pero lo que hay que ponerle cascabel al gato. Este país, este país que amamos, donde hemos nacido, donde obtuvimos nuestra afroestatalidad, es un país racista, Sí, sí, total. clasista, marginador, excluyente, regionalista, y las Sí, autoridades son cómplices porque permiten sí, sí, toda esta total. perseguibilidad, callan, ocultan, no sancionan. Entonces nos obligan a nosotros, me identifico, a salir a luchar, luchar, pero no es suficiente. Si no educamos, es que no, aquí no nos quieren educados. Porque cuando tú educas a alguien, ya comienza a ver el respeto intercultural. Y llevamos a todo payaso, a todo títere al poder, porque la gente no está lo suficientemente preparada y salen con su chorro de baba. En ese contexto, yo te quiero hacer una pregunta. No sé si mi compañera Joyce quiere hacer otra pregunta. ¿Cómo crees que la literatura puede influir en la percepción de la cultura ecuatoriana y latinoamericana y en el mundo? Sí, yo creo que la literatura, pienso por ejemplo en las autoras guayaquileñas actuales, que son mis favoritas. Ellas estaban diciendo algo y se les ha criticado mucho a ellas, ¿no? Se ha dicho que no, que solamente hacen un retrato violento del Ecuador, ¿no? Yo creo que ellas estaban antecediendo y contando algo que nadie estaba diciendo, ¿no? Que Ecuador y que Guayaquil es un espacio a veces inhabitable sobre todo para las mujeres, ¿no? Ellas se han centrado mucho en el lugar de la mujer, ¿no? Sabemos que Guayaquil es una ciudad muy violenta y yo creo que la literatura siempre cuenta lo que lo otro no quiere contar, lo que el poder hegemónico no quiere contar, pero no necesariamente lo hace con las palabras
lo hace de otra manera, lo hace de otra manera y lo hace de otro modo, porque la literatura llega con otro, como la literatura no es algo que vemos o que se nos impone como una valla publicitaria o un reel de Instagram, es un proceso que toma más tiempo, ¿no? Pero, y creo que por eso mismo en Ecuador no se permite leer, creo que por eso la lectura no es porque a veces nos dicen que la lectura es algo que tenemos que hacer y que lo hacemos por gusto y, ay, que no le gusta leer. No, la lectura es un derecho humano, ¿no? Es un derecho humano al que no accedemos en el Ecuador. Es un derecho humano donde pocos privilegiados y privilegiadas podemos acceder. Y eso también es un gran problema. Pero creo que podemos empezar a hacer y tejer nichos, como lo decía, desde lo colectivo. Lo pequeño también hace mucho. Para mí lo pequeño hace mucho. Lo pequeño cambia el mundo también, ¿no? Si uno se reúne en la casa con 10 personas a leer una vez a la semana, eso es bastante. Para mí, en este momento, donde lo más importante para mí en este momento es preservar la vida, ¿no? Como persona negra en el Ecuador, mi vida no está segura, obviamente. Si asesinaron a 4 niños, no, ¿por qué no van a asesinarnos a nosotros? O sea, creo que hay que también perder la inocencia en ese sentido, como... Y creo que para mí el llamado es a perder la inocencia y a trabajar desde lo pequeño. No, yo no puedo incitar, yo desde mi punto de vista como persona de la frontera que ha visto con familiares desaparecidos, que no voy a dar detalles, que con amigos desaparecidos, yo no puedo incitar a que la gente vaya a pelear, porque yo siento que la pelea está perdida por tamaño y por aparataje de Estado, ¿no? Si ellos tienen armas y nosotros no tenemos, no va a haber pelea posible, porque una pelea es de dos personas iguales. Entonces, para mí, el ejercicio en este momento es la autopreservación de la vida, ¿no? Y la autopreservación de la vida no solamente es encerrarse, sino colectivizarse, ¿no? Leer juntos, escribir juntos, pintar juntos, pensar Hermoso. en los niños del barrio, ¿no? En los niños de los barrios. ¿Qué hacer con los niños de los barrios? Eh, ¿Qué podemos hacer? Y colectivizarse significa buscar personas que nos puedan ayudar a hacer, porque tampoco se trata de ir a hacer sin poder hacer y exponernos, ¿no? Porque tenemos que preservar la vida. Yo creo que la preservación de la vida es lo primero en este momento. Así es. Julianita, un placer enorme escucharte. Bueno, son palabras frescas, ¿no? O sea, de una voz joven. Eh, yo quería, bueno, realmente ya me están dando el alerta, ¿no? El mensaje alerta, lamentablemente, en Zoom, que nuevamente estamos llegando al fin de nuestro tiempo. Creo que tenemos máximo unos 5 minutos más. Yo quería aprovechar para primero pues felicitarte por tu trabajo, exhortarte a que continúes escuchando tu voz interna que te ha llevado hoy a ser la escritora en proceso que estás, en el proceso que estás y que vas a continuar, ¿no? Siendo una representante también de la afroecuatorianidad también, ¿no? O sea, eso es súper importante. Eh, y bueno, también sin antes invitarte también, quería aprovechar a invitarte públicamente, tenemos un proyecto justamente en un barrio muy fuerte, aquí en Guayaquil, al sur de Guayaquil. Sé que estás en San Lorenzo, perdón, en Esmeraldas, en Limones, y pero creo que podrías hacer alguna contribución justamente desde el sur, ¿verdad? Podemos aprovechar. Eh, y tratar ahí ya estamos trabajando mucho con el tema y eso lo tiene a cargo el compañero Carlos Martín Cabezas, el tema de la afroculturalidad, ¿no? Fortaleciendo la identidad y la comunidad afrodescendiente en Guayaquil. Y sería muy importante tu aporte, Algo, o ¿no? sea, Claro. O sea, yo no este, vivo en este, Esmeraldas, yo vivo en Guayaquil, pero de todas formas yo me muevo mucho. Si dentro del tiempo que ustedes tengan podemos organizar y de ahí, si es que yo puedo, podemos ver cuándo se mira, puede. Clarísimo. escúchame otra cosa, Juliana. Muy al margen de eso, a mí se me ocurrió una idea que la hemos bautizado como Voces Afroecuatorianas, que justamente es un proyecto colectivo comunitario participativo en donde
todos participamos para mantener el canal en donde, así como usted ha tenido ahora la oportunidad, otros hermanos tengan la oportunidad para visibilizarlos, para mostrar en la esencia del afroecuatoriano, de la mujer afrodescendiente, de aquel que se ha preparado, que ha salido adelante, no como estos programas amarillistas que sacan lo peor de nosotros. Para mí es un orgullo y una satisfacción tenerte aquí. Entonces, yo te voy a, por interno, un momento determinado, le voy a contar cómo funciona. Si le interesa, se suma. Caso contrario, igual seguimos caminando en este proceso. ¿Ya? Sí me gustaría también al mismo tiempo, no sé cuánto tiempo tengamos, pero por esta vez vamos a tener que contratar. Recuerde que estamos improvisando por problemas técnicos en la plataforma, pero si nos va bien ahora, ya tendríamos que contratar el sistema Zoom para que ya no estemos limitados a 40 minutos, sino ya irnos de largo, porque estos programas son muy enriquecedores, o sea, a mí me emociona ahora, yo ya me dieron ganas de escribir, ya quiero escribir una novela, un ensayo, Ya lo estoy me viendo. contagió. Es Chéverísimo. contagioso, la literatura es contagiosa, la poesía es contagiosa. Si tú te rodeas de personas que están en ese entorno, tú cambias, tú mejoras. Pero si estás rodeado de mediocres, de personas con lenguaje soez, pueril, vulgar, anodino, tú vas a ser como ellos. Entonces tenemos un trabajo que hacer y te invitamos a eso. Compañera Joyce, yo Ok, tengo más preguntas, bueno, yo pero no creo que tengo ya tiempo. tenemos que despedirnos porque no quisiera que nos corten abruptamente y eso nos hace sentir como que una grosería. Pero claro que en eso despidámonos mientras todavía tengamos un poquito de tiempo. Juliana, quedan abiertas algunas puestas sobre la mesa nuestras intenciones contigo. Posterior a Muchas esta gracias por el espacio. Ojalá podamos seguir pues conversando. correcto, sí. Así que Sí, muchísimas no, gracias. vamos a seguir conversando. Vamos a seguir Vamos a conversando. salir con un set que es más, yo propongo tenerla nuevamente, pero ya con la frecuencia del canal digital. Un Claro, sí. abrazo, un Un gustazo abrazo. increíble. Chao, chao. Gracias. Estamos Chao, conversando. gracias a Chao, bye. ustedes. Chao, cuídate. Dale, dale, dale.